Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Probablemente debería empezar explicando cómo alguien termina trabajando en el turno de noche de una morgue. La mayoría de la gente asume que es por desesperación o por alguna fascinación extraña con la muerte. Para mí, fue el insomnio. De ese que te pone la vida patas arriba. Empezó después de que mi padre muriera el año pasado, un ataque al corazón a los 52 años, justo en medio de nuestra llamada telefónica semanal. Un minuto hablábamos del partido de los Raiders, al siguiente, solo silencio. Todavía sostenía el teléfono cuando los paramédicos llamaron desde el teléfono de su casa 20 minutos después. El insomnio se desató durante los preparativos del funeral. Intentar dormir mientras llamas a morgues y funerarias simplemente no funciona. Tu cerebro empieza a catalogar todas las diferentes formas en que muere la gente. Después de eso, mi horario de sueño nunca se recuperó. Perdí mi trabajo de 3 meses después. Me quedaba dormido durante las reuniones con los clientes, incumplía plazos. La gota que colmó el vaso fue cuando me dormí durante una migración de servidor y corrompí una base de datos entera. El paquete de indemnización duró 2 meses. Mi complejo de apartamentos no aceptaba pagos parciales del alquiler. Terminé en una habitación encima del bar y parrilla Last Call. Un lugar estrecho, encajado entre una lavandería cerrada y una farmacia que abría 24 horas. El bar ocupaba la planta baja de un edificio de 3 pisos que parecía haber sido construido en la década de 1940 y no había sido actualizado desde entonces. El dueño, Ray, vivía en el segundo piso. Yo me quedé con la habitación del tercer piso, justo debajo del viejo letrero de neón que zumbaba toda la noche como un mosquito eléctrico. Last Call no era un tugurio, pero tampoco intentaba ser nada más. Las paredes estaban cubiertas de viejas matrículas y fotografías tan amarillas por las manchas de cigarrillos que apenas se distinguían las caras. La barra en sí era de roble macizo, pulida por décadas de codos y bebidas derramadas. 3 antiguos ventiladores de techo giraban perezosamente, removiendo un aire que olía permanentemente a cerveza rancia y a la comida frita de ayer. Ray me hizo un trato con el alquiler si lo ayudaba a limpiar después del cierre. Fue entonces cuando descubrí algo: funcionaba mejor de noche. El mundo tenía más sentido cuando todos los demás estaban dormidos. Last Call se convirtió en mi oficina. Todas las noches, de 10 de la noche a 4 de la mañana, me sentaba en un extremo de la barra con mi viejo portátil, buscando trabajo mientras la hija de Ray, Jenny, trabajaba el turno de noche. Los clientes habituales eran como yo, guardias de seguridad entre turnos, taxistas en su descanso, enfermeras del hospital de la calle. Gente que vivía en la oscuridad. El bar tenía un ritmo. La medianoche traía al personal del hospital, recién salido de sus turnos. La 1 de la mañana era para los trabajadores de la fábrica del polígono industrial. Las 2 de la mañana pertenecían a los verdaderos insomnes. Gente como yo que no podía dormir sin importar cuántas cervezas tomaran. Había un chico que entraba cada noche a las 2 de la mañana, tan puntual como un reloj. Siempre llevaba una blusa quirúrgica azul, aunque el personal del hospital usaba verdes. Pedía café solo, nunca alcohol. Daba exactamente 3 sorbos, dejaba una propina de $5 y nunca hablaba con nadie. Jenny lo llamaba Doc. Ray decía que había estado viniendo durante años, siempre a las 2 de la mañana, siempre solo. El tablón de anuncios detrás de la barra era un archivo desordenado de la historia local, carteles de mascotas perdidas, folletos de bandas, tarjetas de presentación de fiadores, ofertas de trabajo que llevaban allí tanto tiempo que el papel se había vuelto marrón en los bordes. Ray nunca quitaba nada. Decía que nunca se sabía cuándo alguien podría necesitar información antigua. Después de mi tercer intento fallido de un trabajo diurno, me quedé dormido reponiendo estantes en Carson's Hardware y derribé una exhibición entera de latas de pintura. Sabía que necesitaba trabajo nocturno. Pero los trabajos de turno de noche son raros. Todo el mundo pide experiencia.
¿Cómo obtienes experiencia trabajando de noche si nadie te contratará para trabajar de noche? Estaba revisando el tablón de anuncios por centésima vez cuando lo vi. La oferta de trabajo no era de neón brillante como los folletos de las bandas ni lustrosa como los anuncios de bienes raíces. Estaba impresa en un papel grueso de color crema que parecía caro. El texto era simple, puesto para el turno de noche. Morgue Oakwood Memorial. De 12 de la noche a 6 de la mañana. No se requiere experiencia. Debe trabajar solo. Beneficios médicos. $25 por hora. El papel no tenía tiras de números de teléfono para arrancar en la parte inferior, solo un único número de teléfono impreso en el centro. Lo llamé desde mi lugar en el bar. Un hombre contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando. Oakwood Memorial, dijo. Llamo por el puesto del turno de noche. ¿Disponible para una entrevista esta noche? Sí. Revisé la hora. El antiguo reloj Miller Ig Life sobre la barra mostraba las 10:47 de la noche, 11 de la noche. Entrada de empleados. Traiga identificación y tarjeta de la Seguridad Social. Colgó antes de que pudiera pedir direcciones, pero yo sabía dónde estaba Oakwood. Todos esos trabajadores de Hospital de la Noche hablaban de él. El viejo edificio de ladrillo al final de Hospital Drive, el que no tenía ventanas en el primer piso. Recogí mis documentos y caminé las 6 manzanas hasta Oakwood. Las calles estaban vacías, excepto por una sola ambulancia estacionada afuera de la sala de emergencias, con las luces apagadas. El aire olía a lluvia, pero la acera estaba seca. La entrada de empleados tenía una luz encima, un resplandor fluorescente enfermizo que hacía que el ladrillo rojo pareciera marrón. Había una cámara de seguridad montada sobre la puerta, su luz roja no parpadeaba, solo miraba. Revisé mi teléfono, 10:58 de la noche puse mi mano en la manija de la puerta. Estaba caliente. Abrí la puerta y entré. Un hombre con una bata blanca estaba al final del pasillo. Dr. Morris, dijo. Sígame, por favor. La puerta se cerró detrás de mí. La oficina donde trabajaba el Dr. Morris no tenía ventanas. Solo un escritorio de metal en el centro de la habitación que contenía un libro de registro encuadernado en cuero y una tableta digital. A lo largo de la pared, una placa de bronce mostraba una única estadística, 27.455 procesados desde 1973. El Dr. Morris se mantuvo de pie mientras yo entraba y noté que la silla frente a su escritorio tenía una funda de plástico similar a las que se usan en las funerarias. El puesto es simple, explicó el Dr. Morris mientras abría el libro de registro. De medianoche a 6 de la mañana, censó y monitoreo de 40 unidades de almacenamiento en frío que requieren revisiones cada hora. Las páginas del libro de registro de cuero parecían viejas, sin embargo, la tinta en ellas mantenía un brillo fresco mientras pasaba cada página metódicamente. Las lecturas de temperatura se registran cada hora en esta columna, dijo mientras indicaba una larga fila de números. El sistema digital registra automáticamente, pero mantenemos los registros en papel como nuestra documentación principal. Sobre su escritorio, la tableta mostraba una cuadrícula de grabaciones de seguridad. 4 cámaras que mostraban imágenes en blanco y negro de pasillos vacíos, puertas cerradas y filas de cajones de acero. Nuestro turno actual ha registrado 16 ocupantes, continuó, girando el libro de registro hacia mí. Cada cajón corresponde a un número, cada cuerpo lleva una etiqueta, y estos números deben coincidir perfectamente con nuestros registros. El Dr. Morris me guió por las instalaciones, su bata blanca manteniendo su apariencia impecable mientras caminábamos por un pasillo que parecía extenderse más allá de las dimensiones aparentes del edificio. Nuestros pasos crearon un ritmo constante contra los suelos de baldosas mientras me mostraba cada sección. La zona de almacenamiento principal se abrió ante nosotros cuando presionó la palma de su mano contra una puerta de acero, revelando 40 unidades con controles de temperatura precisos y un sistema de cajones hidráulico. La habitación tenía un olor distintivo a acero y aire frío, mientras que las filas de cajones de metal revestían las paredes con sus manijas colocadas en una alineación horizontal perfecta.
Estas lecturas digitales indican el estado de ocupación, dijo, señalando una pantalla verde. Los números de los cajones aparecen a la izquierda con las temperaturas correspondientes a la derecha. Un teléfono rojo colgaba cerca, su cable desaparecía en las baldosas del techo. El área de recepción presentaba revestimiento de madera oscura y un teléfono negro en el escritorio. El Dr. Morris explicó que el turno diurno se encargaba de los visitantes y que el turno de noche se centraba en el inventario. Nuestra sala de descanso contenía lo básico: una cafetera, un microondas y una mini nevera, aunque, al igual que su oficina, no tenía ventanas ni relojes. En la estación de lavado, 3 mesas de acero estaban con sus desagües alineados con precisión y dispensadores de jabón montados en lo alto de las paredes de azulejos. Esta área no le concierne durante sus deberes nocturnos, señaló mientras pasábamos por allí. De vuelta en su oficina, el Dr. Morris colocó una pila de papeles sobre su escritorio con precisión mecánica. Formularios estándar, seguros, acuerdos de confidencialidad, contactos de emergencia, explicó mientras me los deslizaba. La última página se destacó de las demás, impresa en papel más grueso con tinta azul. Las reglas llenaban la página en un texto azul preciso: protocolos obligatorios para el censo de medianoche en Oakwood Memorial. 1. El censo de medianoche debe comenzar cuando el reloj marque las 12, ni un minuto antes ni un minuto después. El recuento comienza en la entrada principal y avanza hacia el interior. 2. Cuente todos los cajones en estricta secuencia numérica del 1 al 40, siguiendo el patrón de la pared norte a la pared sur marcado en los planos de las instalaciones. Cada número debe ser verificado con la etiqueta del cajón y el registro del libro de contabilidad. 3. Todos los datos del censo deben registrarse en el libro de contabilidad de cuero utilizando el bolígrafo de tinta azul designado. El sistema digital es solo para referencia del turno diurno y debe ignorarse después de la medianoche. 4. En los casos en que su recuento difiera del registro del turno diurno, se debe registrar el número más alto sin anotaciones o comentarios. Las disparidades de recuento anteriores no deben ser mencionadas. 5. Las manijas de los cajones requieren una alineación horizontal a exactamente 180 grados. Cualquier desviación debe corregirse de inmediato antes de continuar con el recuento. Documente los ajustes de las manijas en el registro de mantenimiento. 6. Las lecturas de temperatura deben registrarse para cada cajón ocupado. El rango estándar es de 33 a 36 grados Fahrenheit, 0.5 a 2.2 grados centígrados. Informe las desviaciones solo en el libro de contabilidad de cuero. No ajuste los controles de temperatura durante el censo. 7. El acceso a los cajones sin marcar o sin numerar está estrictamente prohibido durante las horas del turno de noche. Si se descubre un cajón sin marcar durante el censo, continúe contando y notifique al supervisor del turno diurno a través del libro de contabilidad. 8. La finalización del censo debe ocurrir dentro de una ventana de 30 minutos. Esto incluye todos los procedimientos de recuento, registro y alineación de manijas. Los recuentos secundarios no están autorizados. 9. La identificación del cuerpo requiere una etiqueta de pie por ocupante. Las etiquetas deben mostrar números que coincidan con las entradas del cajón y del libro de contabilidad. Reemplace de inmediato cualquier etiqueta dañada o faltante del suministro en el cajón 3. 10. Todas las entradas en el libro de contabilidad deben hacerse con tinta azul proporcionada por la instalación. Se prohíben los bolígrafos personales. Los bolígrafos de repuesto se encuentran en el cajón superior derecho del escritorio de recepción. Nuestro empleado anterior se fue sin previo aviso, mencionó el Dr. Morris mientras se ajustaba la corbata. El puesto necesita ser cubierto esta noche, con el turno de medianoche comenzando en 73 minutos. Después de que firmé los papeles con el bolígrafo de tinta azul que me proporcionó, me dio un juego de llaves y añadió: el trabajador del turno diurno le demostrará el procedimiento de recuento antes de irse a las 11:45. Mientras el Dr. Morris abría la puerta de su oficina, se detuvo. ¿Alguna pregunta? Tenía varias, pero no expresé ninguna. Bienvenido a Oakwood Memorial,
dijo, dejándome en el pasillo donde las luces fluorescentes zumbaban constantemente sobre mi cabeza y una cámara de techo rastreaba mi posición. En la distancia, la manija de un cajón se movió de posición mientras me preparaba para mi primer censo de medianoche. El trabajador del turno diurno se materializó a las 11:30 sin presentación, apareciendo a mi lado mientras estudiaba los mapas de las instalaciones publicados cerca de la entrada de almacenamiento principal. Su placa decía Anderson, aunque las letras parecían desvanecidas, como si se hubieran desgastado por años de exposición a la luz fluorescente. Debajo de la vieja cubierta de plástico, la foto mostraba a un hombre más joven con el cabello más oscuro, haciéndome preguntarme cuánto tiempo había trabajado dentro de estas paredes. Lo primero sobre el turno de noche, comenzó Anderson mientras sus manos se movían inquietamente por las páginas del libro de contabilidad, es entender que el sistema digital solo funciona hasta la medianoche. Después de eso, todo se hace a mano aquí. Sus dedos trazaron cada entrada con la precisión de alguien que había realizado este ritual miles de veces antes, las páginas crujiendo suavemente bajo su toque mientras demostraba la técnica de documentación adecuada. La estación de monitoreo principal se extendía a lo largo de un escritorio en forma de L, su superficie marcada por años de tazas de café y equipos cambiantes. 4 grabaciones de seguridad se mostraban en los monitores, mostrando corredores vacíos que de alguna manera se sentían menos vacíos bajo la iluminación del turno de noche. Anderson me guió por la posición de cada cámara mientras explicaba los procedimientos básicos de monitoreo, sus movimientos se volvieron más deliberados a medida que accedía a los controles del sistema. La cámara 1 cubre la entrada principal de almacenamiento, la 2 vigila la intersección del corredor, la 3 monitorea la bahía de recepción y la 4 supervisa la sección administrativa, explicó mientras demostraba cómo cambiar entre las vistas en el viejo panel de control. El sistema zumbaba bajo sus dedos. Los interruptores hacían clic con una precisión satisfactoria a medida que cada grabación aparecía en secuencia. Anderson me mostró cómo ajustar el contraste y el brillo, aunque enfatizó que rara vez necesitábamos cambiar la configuración predeterminada durante las horas de la noche. En la oficina de registros, gabinetes de archivo de acero revestían las paredes de piso a techo, sus cajones etiquetados con años que se remontaban a la apertura de la instalación. Anderson sacó el libro de contabilidad actual de su estante designado con un cuidado practicado, manejando la encuadernación de cuero como si pudiera desmoronarse bajo un toque demasiado firme. Los registros de temperatura, los formularios de admisión de cuerpos, los registros de transferencia, todo se documenta 2 veces, una en el ordenador y otra a mano. Abrió el libro para revelar páginas de entradas meticulosas, cada línea llena de números perfectamente formados en diferentes tonos de tinta azul. La sección de almacenamiento en frío ocupaba toda el ala norte del edificio, aunque el espacio se sentía más grande por dentro de lo que las paredes exteriores deberían permitir. Anderson me guió por las filas de cajones de acero, cada manija colocada con una precisión matemática en ángulos horizontales perfectos. La alineación importa más de lo que crees, dijo mientras ajustaba una manija que se había movido tal vez medio grado de su posición real. Revísalas constantemente. Marca cualquier cambio en el registro. En la primera fila de unidades de almacenamiento, Anderson demostró la técnica de inspección adecuada del cajón. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba la manija del cajón número 1, aunque su voz se mantuvo firme. Las manijas se mantienen horizontales. Siempre horizontales. Revísalas 2 veces, especialmente después de cualquier cambio de temperatura. El cajón de acero se deslizó con precisión hidráulica, revelando una bandeja de almacenamiento vacía que brillaba bajo las luces del techo. El interior del cajón se sentía más frío que el aire circundante, aunque no se formaba escarcha en su superficie pulida. Mientras nos movíamos por las instalaciones, el ritmo de Anderson se aceleró a medida que el reloj se acercaba a las 11:45. Los registros de temperatura necesitan ser actualizados cada hora, explicó mientras me mostraba la estación de monitoreo, pero no te fíes de las lecturas digitales después de la medianoche. Usa los termómetros manuales montados en cada unidad. El registro actual mostraba 16 cajones ocupados,
todos manteniendo una temperatura constante de 35 grados Fahrenheit, 1.6 grados centígrados, según las pantallas digitales y analógicas. Cada unidad de almacenamiento tenía su propio panel de control de temperatura, mostrando lecturas actuales y brillando con dígitos verdes. Anderson demostró el proceso de verificación manual, revisando cada termómetro con su contraparte digital. Documenta cada variación, sin importar cuán pequeña sea, insistió mientras registraba una diferencia de 0.3 grados entre las lecturas en el cajón 7. Los cambios más pequeños importan aquí. El sistema de etiquetas de pie ocupaba su propia sección de la sala de registros, con etiquetas en blanco almacenadas en cajones etiquetados debajo del escritorio principal. Anderson sacó una. El papel grueso se sentía sustancial entre sus dedos. Las etiquetas se llenan solo con tinta azul, igual que el libro de contabilidad. Revisa los números 3 veces antes de adjuntarlas. No se permiten errores. Me mostró la técnica de nudo adecuada para asegurar las etiquetas, sus dedos moviéndose a través de los movimientos con una eficiencia practicada. En el área de procesamiento, 3 mesas de acero inoxidable dominaban el espacio, sus superficies reflejando las luces fluorescentes del techo como espejos perfectos. El turno de noche no se encarga de los procedimientos de admisión, explicó Anderson mientras me mostraba el almacenamiento de equipos, pero necesitas saber dónde está todo en caso de que el turno diurno deje algo fuera de lugar. Cada gabinete contenía instrumentos organizados con precisión, todos etiquetados y dispuestos según su función. El diseño de las instalaciones comenzó a revelar sus peculiaridades durante nuestro recorrido. Los pasillos parecían doblarse en ángulos imposibles y las puertas aparecían ligeramente desplazadas de sus marcos. Las secciones de almacenamiento que deberían haberse conectado directamente mostraban sutiles cambios de perspectiva, como si el interior del edificio existiera en un suave desacuerdo con sus dimensiones exteriores. Anderson nunca reconoció estas anomalías arquitectónicas, caminando por los espacios como si su configuración tuviera un sentido perfecto. La sala de descanso ocupaba un espacio sin ventanas cerca de la entrada principal, aunque determinar las direcciones cardinales reales dentro del edificio resultaba un desafío. Una cafetera se encontraba desenchufada en el mostrador, su jarra impecablemente limpia. No hay café después de la medianoche, dijo Anderson mientras me mostraba las características de la habitación. Tampoco comida. El agua está bien, pero solo del fregadero de la sala de descanso. La habitación contenía un pequeño refrigerador, microondas y una sola mesa con 4 sillas, aunque todo sugería que este espacio rara vez se usaba. Mientras pasábamos de nuevo por la estación de seguridad, Anderson señaló los protocolos de emergencia publicados en la pared, procedimientos de falla de energía, protocolos del generador de respaldo, números de contacto de emergencia. Memorízalo todo esta noche. Las listas cubrían cada situación concebible, aunque noté varias adiciones escritas a mano con tinta azul entre las líneas impresas. La actitud de Anderson cambió notablemente a medida que se acercaban las 11:45. Sus movimientos se volvieron apresurados mientras recogía sus pertenencias de la sala de descanso, revisando su reloj con una frecuencia creciente. Última cosa, dijo mientras prácticamente corría hacia la salida. Algunos cajones podrían mostrar números diferentes a los registrados. Simplemente registra lo que cuentes. No intentes darle sentido. El sistema informático llamó su atención una última vez. La pantalla digital podría parpadear después de la medianoche. Eso es normal. Quédate con las lecturas manuales. La mano de Anderson dudó en la manija de la puerta. Y si oyes algo, simplemente sigue contando. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la puerta se cerró detrás de él con un clic decisivo, dejándome solo en las instalaciones. 16 cajones ocupados esperaban en el ala de almacenamiento en frío. 4 grabaciones de seguridad mostraban corredores vacíos que parecían alargarse con cada minuto que pasaba. El libro de contabilidad de cuero yacía abierto en el escritorio, sus páginas llenas de entradas en varios tonos de tinta azul. Un reloj de pared marcaba constantemente hacia la medianoche mientras me sentaba en la silla del escritorio principal,
revisando las notas apresuradas de Anderson mientras las cámaras rastreaban pasillos vacíos. En la distancia, un medidor de temperatura hizo clic al ajustarse, y el termómetro manual en el cajón 7 bajó 1 grado. La manija de arriba se mantuvo perfectamente horizontal, brillando bajo las luces fluorescentes que iluminarían mi primer sensor de medianoche. Los números de los cajones corrían en secuencia del 1 al 40, aunque no pude evitar notar que el 13B no debería existir en una progresión numérica estándar. La última anotación de Anderson en el libro de contabilidad, escrita con una letra ligeramente temblorosa, mostraba 16 cuerpos presentes y contados. La pantalla digital, sin embargo, ahora mostraba 17. La pantalla digital en la terminal principal hizo clic a las 12 de la noche mientras abría el libro de contabilidad de cuero, leyendo las reglas de nuevo. La primera se destacaba claramente: el censo comienza exactamente a la medianoche. La entrada final de Anderson mostraba 16 cajones ocupados, cada número escrito con tinta azul precisa que todavía brillaba bajo las luces fluorescentes. Las reglas 2 y 3 parecían bastante simples: contar en orden numérico y usar solo el libro de contabilidad de cuero. Comencé en el cajón 1, moviéndome metódicamente por la primera fila mientras revisaba la alineación de cada manija. El acero se sentía frío bajo mis dedos mientras verificaba las posiciones horizontales con el medidor de ángulo, siguiendo la regla 5 al pie de la letra. Los primeros 6 cajones coincidían perfectamente con el registro de Anderson. Todos ocupados, todos manteniendo exactamente 35 grados Fahrenheit, 1.6 grados centígrados. Documenté cada uno con cuidado con tinta azul proporcionada por la instalación, escuchando la advertencia de Anderson sobre la documentación adecuada resonando en mi cabeza. Luego llegué al cajón 7. La manija estaba perfectamente horizontal. La pantalla digital mostraba el estado de ocupado a 35 grados Fahrenheit. El procedimiento estándar, o más específicamente, la regla 9, requería verificar la etiqueta del pie con el registro. Dudé, recordando la regla 7, nunca abras un cajón sin marcar. Este estaba marcado, registrado y debidamente registrado por todos los medios. Podía abrirlo. Abrí el cajón. Vacío. Solo una bandeja de acero pulido que brillaba bajo las luces fluorescentes. Una sola etiqueta de pie blanca yacía en el centro, con el nombre Martínez, Gabriel, 43 en letras azules nítidas. Se me secó la boca. Las reglas no decían nada sobre cajones vacíos que mostraran el estado de ocupado. Revisé el libro de contabilidad de nuevo, mis manos temblaban ligeramente mientras hojeaba las entradas meticulosas de Anderson. Según todos los registros, Gabriel Martínez ocupaba el cajón 7. La temperatura leía correctamente. La etiqueta existía. Pero no había cuerpo. La regla 4 establecía claramente que si los recuentos diferían del turno diurno, se registrara el número más alto. ¿Pero qué pasaba con los cuerpos desaparecidos? Un movimiento llamó mi atención en la cámara 3. Mi corazón se detuvo. Una figura con una bata de hospital caminó por el corredor de la sala de suministros. Pies descalzos, cabello oscuro. Una etiqueta blanca colgaba de su pie, balanceándose con cada paso. Incluso a esta distancia, pude leerla claramente: Martínez, Gabriel. Jesucristo, susurré, cambiando frenéticamente entre las grabaciones de las cámaras. La figura se desvaneció entre las transiciones, solo para aparecer en la cámara 4, de pie en la zona de recepción. La cámara 2 mostró la misma figura en un corredor diferente. La cámara 1 la capturó cerca de la entrada principal. 4 cámaras, 4 figuras idénticas. La misma bata, la misma etiqueta, la misma persona que debería estar fría en el cajón 7. La pantalla digital de temperatura para el cajón 7 bajó de 35 a 33 grados Fahrenheit. La regla 6 requería documentar los cambios de temperatura, pero mis manos temblaban demasiado para escribir. La escarcha se formó en el termómetro manual mientras miraba. Huellas húmedas aparecieron en el suelo detrás de mi silla. Nada en las reglas cubría cuerpos que caminaban. Nada explicaba múltiples apariciones en la cámara.
La advertencia de Anderson resonó en mi cabeza. Algunos cajones podrían mostrar números diferentes a los registrados. Simplemente registra lo que cuentes. Él nunca mencionó que los cuerpos podrían estar contándose a sí mismos. Un reflejo en el monitor del ordenador mostró la bata de hospital en mi puerta. La figura estaba de espaldas, el agua goteaba constantemente de su dobladillo, en violación directa de todas las leyes naturales. Su cabeza se giró 180 grados mientras el cuerpo permanecía quieto. Debería haber corrido, debería haber llamado a seguridad, debería haber hecho cualquier cosa excepto sentarme allí agarrando mi bolígrafo azul proporcionado por la instalación como si pudiera protegerme. La cara se veía exactamente como la foto de identificación adjunta a los formularios de admisión de Martínez, excepto por los ojos. Los ojos estaban completamente mal. Su boca se abrió más de lo que era físicamente posible. «Contaste mal», dijo con una voz que hizo eco de las 4 grabaciones de seguridad a la vez. El sonido rebotó en las paredes, superponiéndose en un coro de acusaciones idénticas. La figura caminó hacia atrás hacia el cajón 7. No corrió, no se tambaleó, caminó con pasos precisos y deliberados. El cajón se cerró sin un sonido. La manija se alineó perfectamente horizontal. Me senté allí durante varios minutos, tratando de calmar mi respiración, mientras el agua goteaba en algún lugar de la instalación. Las cámaras de seguridad mostraban corredores vacíos. El libro de contabilidad mostraba las entradas originales de Anderson como si nada hubiera pasado. Cuando finalmente pude moverme de nuevo, completé el censo. Las reglas eran las reglas, incluso después de ver a un cadáver presentar una queja sobre mi capacidad de contar. Cada cajón se alineó perfectamente. Cada temperatura leyó 35 grados Fahrenheit. Cada etiqueta coincidió con su entrada de registro. El recuento final mostró 16 unidades ocupadas, coincidiendo con los registros de Anderson. Pero la pantalla digital insistía en 17. Siguiendo la regla 4, registré el número más alto. El bolígrafo nunca vaciló en la página a pesar de mis manos temblorosas. La tinta se secó al instante, brillando como todas las entradas anteriores. La cámara 3 parpadeó, mostrando una etiqueta de pie tirada en el corredor. Para cuando levanté la vista, la grabación había vuelto a la normalidad. No revisé el pasillo en persona. Algunas reglas podrían ser flexibles, pero caminar solo por los corredores después de la medianoche parecía una idea espectacularmente mala. El reloj de pared marcaba las 12:30 de la mañana cuando completé el primer censo. 5 horas y media hasta el turno de día. Las grabaciones de seguridad mostraban corredores vacíos, mientras el libro de contabilidad yacía abierto en mi escritorio, sus páginas llenas de entradas en varios tonos de tinta azul. En algún lugar de la instalación, el agua goteaba sobre el acero. La manija del cajón 7 se movió ligeramente de su alineación. Alcancé el medidor de ángulo, recordando la insistencia de la regla 5 en las manijas horizontales. El acero se sintió cálido bajo mis dedos mientras me preguntaba cuántas otras reglas existían que Anderson no había tenido tiempo de explicar. ¿Cuántos otros cuerpos podrían decidir disputar mis habilidades de conteo antes del amanecer? La pantalla digital todavía mostraba 17 cajones ocupados mientras mi registro confirmaba 16. Ambos números eran correctos según las reglas. Me encontré preguntándome qué podría pasar si volvía a abrir el cajón 7 para verificar. Luego recordé la cara de Martínez y decidí que algunos cajones podían quedarse mal contados hasta que llegara el turno de día. Para las 2 de la mañana, la pantalla digital mostraba 20 cuerpos mientras mi libro de contabilidad registraba 18. Cada revisión horaria revelaba nuevas discrepancias, cajones marcados como vacíos que contenían cuerpos, unidades ocupadas que estaban vacías, y números que se negaban a coincidir con cualquier recuento anterior. La regla 4 exigía registrar el número más alto, pero incluso eso parecía carecer de sentido a medida que los totales cambiaban entre las observaciones. Las páginas del libro de contabilidad de cuero se sentían diferentes ahora, ligeramente húmedas bajo mis dedos a pesar del aire con control de clima. Las entradas anteriores comenzaron a cambiar cuando miraba hacia otro lado,
la tinta azul sangrando en nuevas configuraciones. La escritura pulcra de Anderson se transformó en símbolos que se asemejaban a números, pero que no coincidían con ningún sistema de conteo conocido. A las 2:30 de la mañana, la temperatura del cajón 12 bajó a bajo cero. La lectura digital parpadeó entre 32 y 35 grados Fahrenheit, 0 a 1.6 grados centígrados, mientras la escarcha se arrastraba por su manija. Según la regla 6, necesitaba documentar el cambio. El bolígrafo proporcionado por la instalación se cernía sobre el libro de contabilidad mientras se formaban cristales de hielo alrededor de las costuras del cajón. Dentro, algo raspó contra el acero. Las cámaras de seguridad capturaron nuevas imposibilidades. Los cuerpos aparecieron en medio de un paso por corredores vacíos, sus etiquetas de pie mostrando nombres que acababa de documentar en cajones completamente diferentes. La cámara 3 mostró a una anciana del cajón 20 caminando por la sala de suministros. La cámara 1 capturó a un adolescente del cajón 4 empujando una camilla cargada con más cuerpos de los que teníamos cajones para contenerlos. Vi a un hombre que había registrado en el cajón 9 emerger del cajón 32. Su etiqueta de pie mostraba ambos números simultáneamente. Cuando se giró hacia la cámara, su cara coincidía con las fotos de identificación de 3 cuerpos diferentes en mis registros. La advertencia apresurada de mi predecesor sobre que los números no coincidían ahora tenía un sentido terrible. La morgue no solo almacenaba cuerpos, coleccionaba versiones de ellos, multiplicándolos a través de algún mecanismo que no podía empezar a entender. Cada recuento revelaba nuevas iteraciones, nuevas posibilidades, nuevas combinaciones del mismo conjunto finito de cadáveres. A las 3 de la mañana, la revisión horaria reveló que el cajón 7 estaba abierto. Martínez estaba sentado en la bandeja de acero, todavía con su bata de hospital. Su etiqueta de pie ahora mostraba mi nombre. El recuento está mal, dijo con la misma voz plana, haciendo eco de todas las direcciones a la vez. Tenemos que empezar de nuevo. Otros cajones comenzaron a abrirse. Los cuerpos emergieron con precisión mecánica, cada movimiento sincronizado como un baile coreografiado. Sus etiquetas de pie parpadeaban entre nombres, algunos que reconocí, otros en idiomas que no podía leer. Formaron una línea en el corredor principal, de pie en posición de firmes como si esperaran una inspección. La regla 2 insistía en contar en orden numérico, pero los números en los cajones habían cambiado, reorganizándose en secuencias que me dolían los ojos seguir. El cajón 40 venía antes del cajón 2. El cajón 7 apareció 3 veces seguidas. La brecha entre el 12 y el 13 contenía una regresión infinita de unidades adicionales. La temperatura en toda la instalación se desplomó. La regla 6 requería documentar el cambio, pero las páginas del libro de contabilidad se habían transformado en vidrio, rompiéndose a mi toque. La pantalla digital alternaba números más rápido de lo que podía seguir, 16, 25, 43. Números con demasiados dígitos para existir. A las 4 de la mañana, encontré el cuerpo de Martínez en cada cajón que revisé. Cada versión llevaba la misma bata de hospital, pero mostraba diferentes causas de muerte. Cada etiqueta de pie mostraba una hora de muerte diferente, algunas en el pasado, otras con fechas que aún no habían sucedido. Una etiqueta mostraba el momento actual, actualizándose con cada segundo. Los cuerpos comenzaron su propio recuento. Se movían de cajón en cajón, revisando etiquetas y ajustando manijas con la misma precisión que se me había enseñado. Sus movimientos seguían los protocolos exactamente, manteniendo una alineación horizontal perfecta y documentando los cambios en los libros de contabilidad que aparecían y desaparecían como humo. «Contaste mal», dijeron al unísono, sus voces superponiéndose en una cascada de acusaciones idénticas. «Los números deben coincidir». La regla 4 establecía que se registrara el número más alto cuando los recuentos diferían. ¿Pero cómo podía registrar un número que seguía cambiando? ¿Cómo podía documentar cuerpos que existían en múltiples lugares simultáneamente? Las reglas nunca cubrieron la mecánica cuántica en una morgue. Para las 5 de la mañana, la realidad se dobló por completo. Los cajones se abrían en otros cajones.
Los corredores se volvían sobre sí mismos. Las cámaras de seguridad mostraban las mismas escenas desde ángulos imposibles. Cuerpos contando cuerpos en un bucle recursivo interminable. Martínez apareció al lado de mi escritorio, exactamente como se veía en la fotografía de su formulario de admisión. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó, su voz de alguna manera singular y plural. ¿Por qué las manijas deben mantenerse horizontales? ¿Por qué los números deben coincidir? Otros cuerpos se reunieron a su alrededor, cada uno una copia perfecta de alguien que había registrado durante mi turno. Se movían en perfecta sincronización, manteniendo sus posiciones como puntos en una prueba geométrica. El censo no se trata de contar a los muertos, explicó Martínez. Su reflejo en la pantalla del ordenador mostraba una cara diferente que decía las mismas palabras. Se trata de mantener la realidad alineada. Cada cajón es una posibilidad. Cada recuento determina cuáles se vuelven reales. La pantalla digital mostraba miles de cuerpos ahora. El libro de contabilidad se había expandido para llenar todo el escritorio. Sus páginas contenían cada combinación posible de números que podría existir. Mi bolígrafo proporcionado por la instalación escribía con una tinta que se movía como mercurio, registrando estadísticas para estados cuánticos en lugar de cadáveres. A las 5:30 de la mañana, comenzaron el recuento final. Cada cajón se abrió simultáneamente. Los cuerpos emergieron en perfecto orden, cada uno con un libro de contabilidad lleno de recuentos que nunca había registrado. Se alinearon según algún principio matemático que no pude entender, formando patrones que parecían extenderse más allá de las dimensiones físicas del edificio. «Cuenta con nosotros», dijeron. Martínez se paró al frente, su etiqueta de pie alternando todos los nombres en la historia de la instalación. Cuenta hasta que los números coincidan. Cuenta hasta que la realidad se asiente. Lo seguí a través de la morgue, documentando cada cajón de acuerdo con protocolos que ahora parecían intentos primitivos de cuantificar algo mucho más grande. Cada número representaba no solo un cuerpo, sino un estado de posibilidad, una superposición cuántica de vida y muerte capturada en la simple alineación horizontal de una manija. A las 5:45 de la mañana llegamos al cajón 7. Martínez, cada versión de él, estaba esperando. «Elige», dijeron al unísono. ¿Qué recuento se vuelve real? ¿Qué realidad se alinea? La regla 4, registra el número más alto. La regla 7, nunca abras un cajón sin marcar. La regla 2, cuenta en orden numérico. Las reglas parecían inadecuadas ahora, como tratar de medir la profundidad del océano con una regla. Sin embargo, lo mantenían todo unido, evitando que las matemáticas imposibles de la morgue se derramaran en el mundo exterior. Tomé mi decisión. A las 5:55 de la mañana, registré el recuento final con tinta azul fresca. Un número, una realidad, una versión de los eventos que se convertiría en el registro oficial. Las otras posibilidades colapsaron de vuelta en sus cajones, las manijas se volvieron horizontales con una sincronización perfecta. Martínez asintió una vez antes de regresar al cajón 7. Los otros cuerpos lo siguieron, cada uno encontrando su espacio asignado en la línea de tiempo recién estabilizada. Las manijas se alinearon. Las temperaturas se establecieron en exactamente 35 grados Fahrenheit. El libro de contabilidad mostró un solo recuento definitivo. A las 6 de la mañana, llegó el trabajador del turno diurno. La pantalla digital coincidía exactamente con el libro de contabilidad, 16 cuerpos, todos debidamente etiquetados, todas las manijas horizontales. Las fluctuaciones cuánticas de la noche se asentaron en una narrativa coherente, dejando solo el número correcto de cadáveres en sus cajones correctos. Entregué el libro de contabilidad, sus páginas ahora contenían registros ordinarios con tinta azul ordinaria. Las cámaras de seguridad mostraban corredores vacíos. Las lecturas de temperatura se mantuvieron estables. Todo parecía normal. Mientras recogía mis pertenencias, revisé el cajón 7 una última vez. Martínez yacía exactamente como debía, pacífico e inmóvil. Su etiqueta de pie mostraba la información correcta.
La manija estaba perfectamente horizontal. Pero en la superficie de acero pulido del cajón, capté un reflejo familiar, una figura con uniforme quirúrgico azul de pie en el extremo de la barra en la Scal, pidiendo café solo exactamente a las 2 de la mañana, dando 3 sorbos antes de dejar una propina de $5. Algunos recuentos, me di cuenta, nunca terminan realmente. Simplemente continúan en diferentes formas, manteniendo las manijas de la realidad perfectamente alineadas hasta que comience el próximo censo.